Antes de poder hablar a profundidad sobre Carlos Castaneda y don Juan Matus y toda la controversia que se genera alrededor de la autenticidad de sus libros, de sus enseñanzas, quiero invitar a todos a nuestros oyentes, a las personas que nos están mirando, que tratemos de recibir esto con la mente en silencio, con la mente limpia. No quiere decir que no podamos reflexionar luego, pero si nosotros tenemos una serie de prejuicios sobre Carlos Castaneda y sobre su conocimiento, tal vez estos van a influir en que no captemos la profundidad de este tipo de conocimientos. Ajá. Entonces, lo primero es saber que la época en que Carlos Castaneda empieza a publicar sus libros es una época que coincide con la era de Acuario. Ajá. Es una época que coincide con un despertar de la humanidad, con una influencia cósmica que va a generar una serie de respuestas por parte de la humanidad sobre el sentido de la existencia, sobre el sentido del universo. Entonces Carlos Castaneda, según cuenta en sus libros, él entró en contacto con un indígena del norte de México que se llamaba don Juan Matus, quien lo inició en unos conocimientos secretos. Los primeros dos libros que él publica, que son Las enseñanzas de don Juan y Una realidad aparte, relatan sus experiencias con plantas psicotrópicas, con plantas de poder. Él hace un consumo de hongos fumado que le van a producir unos estados alterados de conciencia, a través del cual él va a tener una serie de viajes de extrapercepción. También va a consumir una planta que se llama datura, que le va a producir otro tipo de experiencias, y va a consumir el mezcalito o mal llamado peyote, el cual pues lo va a introducir en una serie de formas correctas de vivir. Estos dos libros pues generaron un impacto muy grande digamos en el movimiento hippie en los años 60, porque el primer libro es publicado en 1969, época del furor del movimiento hippie, que pues para los que han seguido los estudios gnósticos es un movimiento que tiene que ver con la era de Acuario, con la vibración de la onda dionisíaca, con una búsqueda espiritual. Entonces las personas van a acoger esa validación que se da del uso de las plantas. Sin embargo, en sus siguientes visitas a don Juan, Carlos va a empezar a darse cuenta que el uso de plantas es solamente una herramienta para, llamémoslo, aflojar la percepción. Lo que don Juan buscaba siempre con las enseñanzas que le iba dando a Carlos era que él empezara a cambiar la forma en que percibe el mundo. Entonces él, a partir del descubrimiento de que no son necesarias las plantas de poder, no son necesarias las plantas psicotrópicas, las plantas mágicas, para poder acceder a otros mundos de percepción, entonces viene la escritura de otros libros, ¿sí?, que comienzan con El viaje a Ixtlán, Relatos de poder, El segundo anillo de poder y El don del águila, en donde Carlos va a mostrar que el mundo de esos antiguos brujos o chamanes de México pues es mucho más complejo que el simple consumo de plantas. Ese es un punto muy importante que necesitamos aclarar acá, que estamos resaltando y todo el tiempo, y es que no estamos motivando para absolutamente nada a el consumo de plantas psicotrópicas de ningún tipo, porque hay personas que han confundido estos estudios de don Juan y de Carlos con ir a consumir plantas, cuando el mismo don Juan Matus, que es el sabio que presenta a Carlos, realmente Carlos es como un vocero, como un expositor, así como nosotros, alguien que tuvo la fortuna de encontrar un conocimiento y quiso expresarla a todo el mundo, compartírsela a todo el mundo, y el protagonista es don Juan. Don Juan precisamente es el que enseña, él es el maestro
Y él dice que no hay necesidad de ninguna clase de consumo de plantas, no hay necesidad. Para eso elaboraron toda una ciencia, y es la ciencia que vamos a presentar acá. Una ciencia con la cual no es necesario consumir absolutamente nada y vamos a obtener los resultados que se obtenían consumiendo esas plantas de una manera especializada, porque eso no es consumir por consumir, sino que tiene que ser con un chamán verdadero, cosa que no hay en la sociedad. Los actuales que se dicen chamanes en realidad son mercachifles. Los verdaderos están en las selvas, de allá no salen ni saldrán, ni mucho menos a comercializar. Esas son cosas que hemos aclarado acá siempre en estos programas. Así que a través de los métodos científicos, psicológicos, físicos, prácticos que nos enseña don Juan Matos a través de estos libros que vamos a exponer, todos nosotros vamos a lograr también recorrer ese camino poderoso, recorrer ese camino estrecho y difícil que lleva a la luz, que nos va a dar posibilidades como, por ejemplo, ir a otros mundos, viajar a otras dimensiones, salirnos de este estado normal y aburridor en el que normalmente nos hallamos. Porque, como él mismo lo decía, una de las frases que más me impacta de este sabio tolteca mexicano es la siguiente: el ser humano ha sido creado para ser un gran ser mágico, poderoso, pero lamentablemente en la actualidad se ha convertido en un pedazo de carne condenado a la pena de existir sin ningún sentido. Eso es algo que dice don Juan Matos y es algo que realmente cala en los corazones de todos aquellos que buscamos algo superior. Y eso es la aclaración que pretendo en este momento resaltar. No hay que consumir plantas y nos vamos a empapar del conocimiento para lograr todas estas cosas mágicas sin el consumo de ello. Así que cuéntenos más, hermano artesano, acerca de estos conocimientos que son de los toltecas descendientes de los mayas. Sí, entonces lo primero es saber que este conocimiento no se lo inventó Carlos Castaneda, sino que es un conocimiento que él hereda de don Juan, de una línea de sucesión que viene de más de 5.000 o hasta 10.000 años antes del presente. Y puede que más. Sí, cuando los antiguos chamanes o brujos o sabios de México, según cuenta don Juan, hace 10.000 años comenzaron a consumir plantas de poder. Cuando esos chamanes comenzaron a consumir plantas de poder hace 10.000 años, comenzaron a percibir de forma diferente, es lógico. Y esa percepción los llevó a ir perfeccionando, a ir profundizando en la capacidad de ver la energía, cómo fluye por el universo. Entonces comenzaron a ver que en la Tierra, en el planeta Tierra, en los territorios donde ellos vivían, había lugares de diferentes tipos de energía. Y empezaron a comprobar qué pasaba cuando ellos se conectaban con esos tipos de energía que fluían en diferentes direcciones. Eran los famosos lugares de poder. Ellos comenzaron a encontrar que en determinadas cuevas, en determinados sitios donde hay agua subterránea, en determinadas cimas de montañas, hay energías que lo podían a uno curar, lo podían a uno enfermar, lo podían hacer tener sueños, lo podían hacer tener más poder, lo podían debilitar. Y ellos comenzaron a seleccionar ese tipo de sitios para construir pirámides. Al principio las pirámides eran muy pequeñas. Y en esas pirámides ellos empezaron a descubrir que cuando se reunían varias personas y consumían esas plantas en esos sitios, ellos podían empezar a conectarse con otras dimensiones. Y en esas dimensiones comenzaron a tener contacto con otros seres energéticos. Y esos seres energéticos comenzaron a hacer intercambio de conocimientos por energía. Y así fue construyéndose una gran civilización basada en el viaje a través de plantas psicotrópicas, en donde se delinearon una serie de conocimientos que son prácticamente inmanejables para una persona contemporánea, porque requeriría ser de esa época, requeriría tener la mente sin ningún tipo de contaminación, como nuestra mente actual que está contaminada con todo el materialismo. Y esos antiguos chamanes de México
cogían a los niños desde pequeños y los introducían en ese conocimiento, pero no los introducían a través de las palabras o a través de ejemplos o a través de libros, los introducían a través de acostarse a dormir en las pirámides y jalarlos al mundo de los sueños y en el mundo de los sueños empezarlos a entrenar. Entonces los niños desde pequeños comenzaban a viajar al plano astral, a las otras dimensiones, a lo que don Juan llama los mundos del ensueño, y comenzaban a desarrollar un conocimiento muy profundo de todos esos niveles del mundo, todos esos planos, todos esos seres, y a su vez ellos educaban niños desde pequeños en ese conocimiento, fueron acumulando muchísimo conocimiento hasta que hace 3000 años fueron destruidos porque no pudieron manejar tanto conocimiento. Nos hablan estos toltecas y sobre todo don Juan Matus, cosas tan interesantes como el ensueño, como la psicología, la muerte psicológica que explicamos todo el tiempo acá, desintegrar los demonios internos, cobra un sentido bastante profundo y real cuando se comprenden las enseñanzas de don Juan Matus. Uno comprende entonces por qué tiene que matar los yoes, por qué tiene que desintegrar los defectos psicológicos. Muchas personas que han llegado a nuestro canal o a los estudios gnósticos de alguna u otra manera, pues dicen, se quedan como con la incertidumbre de, pero ¿qué tiene que ver desintegrar mi ira, desintegrar mi codicia, mi importancia personal, mi orgullo, etcétera, etcétera, botar el enseminis con los poderes mágicos? ¿Qué tiene que ver con viajar a otros mundos, mi psicología? Cuando uno estudia a don Juan Matus y lo comprende, uno da las gracias porque dice, he entendido por fin por qué debo desintegrar todos esos demonios y cómo los debo desintegrar. Así que este conocimiento es una joya, una perla preciosa para todos aquellos que buscamos recorrer ese camino secreto, el camino gnóstico. Hermano artesano. Entonces, hablando de todas las dimensiones, don Juan plantea que existen 7 niveles o mundos de percepción, pero que en esos 7 niveles o mundos de percepción, los antiguos videntes o brujos de la antigüedad, y los vamos a llamar en el nombre más exacto, que son los antiguos videntes toltecas, lograron ubicar 600 mundos de percepción diferentes, más o menos. Esos 600 mundos ellos los empezaron digamos, a conectar y a penetrar en ellos para percibirlos a través de diferentes prácticas. Entonces se empezaron a delinear diferentes especialidades. Había videntes que se especializaban en mirar insectos, en mirar cosas pequeñas que se movían, hasta que a través de su clarividencia empezaban a descubrir que los pequeños insectos que se movían realmente no eran lo que nosotros creíamos, sino eran líneas de energía del universo que los podían conectar con otros planos. Había otros que miraban grandes piedras, cosas grandes y fijas, y a través de esa fijación de la atención podían penetrar en otros planos. Había otros que miraban el rayo, se dedicaban a mirar los rayos, otros que se dedicaban a mirar el movimiento de las nubes, otros que se dedicaban a mirar la corriente de las aguas. Los más poderosos eran los que se dedicaban a mirar las estrellas y se conectaban con las estrellas y pasaban a otro plano y entraban dentro de las estrellas. Entonces la astronomía de los antiguos toltecas no era simplemente medir trayectorias y movimientos de estrellas. En esas pirámides habían verdaderas puertas energéticas que los conectaban con esos planos y ellos podían obtener conocimiento que para nosotros es totalmente incomprensible. El conocimiento de los antiguos videntes toltecas fue muy grande, muy profundo. Sin embargo, tenemos que recordar que ellos fueron destruidos, porque el conocimiento que construyeron no lo pudieron soportar, fue demasiado grande. Entonces, dentro de los aspectos que ellos lograron con ese conocimiento fue profundizar en unas dimensiones en donde existían unos seres que ellos llaman los seres inorgánicos. Los antiguos videntes los llamaban aliados. Los aliados eran los seres, los elementales de otros planos, o los seres que los elementales de las plantas les permitían contactar.
Entonces los elementales de las plantas de poder inevitablemente van a llevarnos a contactar con seres de otras dimensiones. Ese contacto que hicieron los antiguos videntes pues fue muy profundo. Ellos tuvieron que hacer unos pactos, unos tratos con esos seres para obtener conocimiento de esos mundos a cambio de energía. Entonces comenzaron a hacer, a través de determinadas puertas energéticas, a pasar seres inorgánicos al mundo humano para alimentarlos con la energía de las personas. Principalmente se alimentaban de la energía del miedo. Entonces los antiguos videntes comenzaron a aterrorizar las tribus vecinas y comenzaron a ganarse el odio de muchas tribus vecinas de las zonas de las antiguas pirámides toltecas en el centro de México. Entonces, otro elemento que hay que tener en cuenta es que esos antiguos videntes toltecas comenzaron una guerra entre ellos mismos. Cada ciudad con sus pirámides tenía sus videntes muy poderosos y hacían guerras contra otros videntes de otras pirámides por el dominio del poder. Entonces llegaron al punto en que tenían que atrapar a los videntes enemigos y comérselos vivos para poder absorberles el poder. Entonces empezaron a entrar en una serie de prácticas de magia negra que los hicieron desconectarse totalmente de la realidad que los otros indígenas vivían. Mientras los otros indígenas sembraban la tierra, comerciaban en sus barcos, tejían canastos, hacían vasijas de barro, hacían sus chocitas, sus fiestas, sus rituales. Estos videntes antiguos estaban en una guerra de poder y estaban conectados con otros planos. Entonces se dice que hubo 3 clases de videntes antiguos porque no todos eran iguales. Entonces hubo unos que fueron derrotados, fueron destruidos porque se dejaron llevar de la importancia personal, del ego, de querer vencer a los otros y de tener más poder. Es la importancia personal. Se dejaron llevar de la indolencia, o sea, a través del consumo constante, transgeneracional de plantas de poder, se desconectaron totalmente de la realidad del mundo material que vivían los otros indígenas comunes y corrientes. Del sentido común. Del sentido común. Entonces, importancia personal, indolencia e imprudencia. Fueron las 3, sí, fueron las 3 causas de la destrucción del mundo antiguo. Y de hecho, si las analizamos, son las causas de nuestra propia destrucción. Quiero que las repitamos. La importancia personal es nuestro enemigo. O sea, es lo que destruyó a una poderosa civilización como esta, que no estamos hablando de chamanes que tenían conocimiento y poder. ¿Cómo será a nosotros que no tenemos ni conocimiento ni poder lo que nos hace la importancia personal, lo que nos hace la indolencia y lo que nos hace la pérdida del sentido común? Es algo que tenemos que la generar. La imprudencia. Entonces, la importancia personal es creerse más que los otros. Querer ser más que los otros, sentirse ofendido por lo que hacen los otros. Hay importancia personal hasta en los detalles más pequeños. Que me miró, que si no me miró, que si me saludó, que si no me saludó, que esa forma como me habla, que no me hizo el favor y yo sí le hago los favores, que no me respondió. Son muchas cosas que uno se toma personal. Esos son los yoes de la importancia personal. Si uno desintegrara esos yoes, desintegraría a uno de sus principales enemigos, que no solamente lo destruye a uno, sino que fue capaz de destruir a imperios completos, de sabios. Sí, entonces la indolencia, pues también la veníamos mencionando, es perder la sensibilidad sobre lo que ocurre alrededor, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un drogadicto se vuelve indolente, ¿sí? Ya no le importa la familia, ya no le importa ni siquiera su propio cuerpo ni su propia dignidad. Y la imprudencia tiene que ver con que ellos cometieron un error energético, que lo voy a contar más adelante, y es que fueron más allá de lo que podían controlar en sus viajes a través de otras dimensiones, y se metieron con seres que ellos creían que iban a poder controlar, pero no los pudieron controlar. Esos seres energéticos terminaron perdiéndolos del camino. Entonces la mayor parte de los antiguos videntes toltecas corresponden a esa categoría de videntes que no lograron vencer la importancia personal, ni la imprudencia, ni tampoco la indolencia. Sí, otra categoría
de videntes toltecas antiguos fue la categoría que sí logró vencer la importancia personal y lograr un estado que se llama sobriedad. Entonces estos videntes, como pudieron ver lo que iba a pasar, y es que iban a ser invadidos por otra civilización que los iba a destruir, entonces empezaron a través del ensueño, empezaron a construir réplicas de sus ciudades y de sus pirámides, pero en otra dimensión, hasta que lograron construir réplicas exactas y luego se pasaron a esa dimensión a vivir y esas pirámides físicas quedaron abandonadas. Eso es algo también muy, muy curioso y llamativo de todo esto, porque cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los conquistadores europeos, por primera vez, entre comillas, a América, ahí están esas narraciones escritas que dejaron ellos. Dicen que se sorprendieron al notar en Guatemala, tierras de Guatemala, que fue a donde llegaron, esas ciudades y esas pirámides sorprendentes, pero vacías. No había ni una sola persona, no habían habitantes de esas poderosas ciudades. Y se preguntaban aquellos conquistadores, pues, ¿a dónde se habrían ido tantas personas, como si se las hubiera tragado la tierra? Y nos vienen a responder estos sabios que lo que en realidad sucedió es que ellos no fueron conquistados. Ellos se fueron, se metieron a otros mundos y allá todavía están, porque el tiempo es muy distinto en otras dimensiones. Ellos se fueron a otras dimensiones y llegaron los conquistadores europeos y no encontraron a nadie. Los pocos que encontraron pues son los que han dejado la descendencia, lo que encontramos, los rezagos de estos pueblos, pero los verdaderos sabios, y que eran muchos de estos, desaparecieron misteriosamente. Entonces, dice don Juan que hace más o menos 3000 años, una tribu muy poderosa llegó del norte de México y encontró esas grandes ciudades de los toltecas, de los videntes toltecas antiguos, y encontrando el descontento de los pueblos vecinos que estaban cansados de que los mataran para alimentar a los seres inorgánicos, entonces organizaron una revuelta, invadieron las pirámides y lograron vencer fácilmente a los videntes toltecas porque no obtuvieron ninguna resistencia. Podemos imaginar esa escena porque los videntes toltecas estaban dentro de las pirámides en trances con plantas, ¿sí? Estaban ensoñando, estaban teniendo videncia y ni siquiera se dieron cuenta que llegaron estos invasores y los mataron. Entonces estos invasores tomaron las pirámides, muchas de los murales que habían donde estaba codificado un montón de conocimientos, pues ellos no los entendieron y simplemente fundaron religiones a partir de lo que ellos interpretaban, pero nunca tuvieron la profundidad del conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Los videntes antiguos fueron destruidos, otros se pasaron a otras dimensiones y desaparecieron. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento de don Juan Matus? Resulta que un pequeño grupo de esos videntes logró sobrevivir a la gran matanza, a la gran masacre y destrucción de los toltecas antiguos y se refugiaron en las montañas, se refugiaron en cuevas. Y a partir de todo ese choque, ellos empezaron a recapitular qué había pasado, por qué si se sentían tan poderosos, si tenían tanto conocimiento, fueron destruidos tan fácilmente. Entonces, lo primero que hicieron fue descontinuar el uso de plantas. Claro, ¿sí? Y eso es muy sí. diciente, porque se dieron cuenta que las plantas los habían embotado, ¿sí? Los habían arrastrado más allá de lo que ellos podían controlar. Lo segundo que hicieron fue que empezaron a controlar los viajes a través del ensueño, ¿sí? Entonces empezaron a tener mucha más disciplina para no meterse donde no debían meterse, ¿sí? Es decir, ya no necesitaban, digamos, el consumo de hongos y de otras plantas psicotrópicas para entrar, digamos, a los mundos como el mundo astral, sino que desarrollaron técnicas especiales sin necesidad de plantas para poder sacar el alma del cuerpo y también con todo el cuerpo físico meterse en otros mundos. Sí, pero no fue tan fácil, porque ellos estaban muy habituados al poder que le daban las plantas. Entonces aquí es donde comienza la explicación más profunda que da don Juan Matus, y es la naturaleza y la estructura energética del universo.
Entonces, en el conocimiento de los videntes toltecas, el universo pues es fuego, como dice el maestro Samael. Son líneas de energía que nos atraviesan por todas las direcciones. No hay nada que no esté construido por esas líneas de energía. Entonces esas líneas de energía nos atraviesan nuestra envoltura seminal, que es lo que Juan llama la esfera luminosa, pero no podemos percibirlas todas, ¿sí? Solamente percibimos una pequeña parte de esa energía que nos atraviesa. Y esa percepción de esa pequeña parte se hace a través de un punto de nuestra aura que se denomina el punto de encaje. El punto de encaje, necesitamos que ese término se incruste en nuestra conciencia, en nuestra memoria, porque es algo que tenemos que considerar de ahora en adelante en este canal. El punto de encaje. Si logramos comprender qué es verdaderamente el punto de encaje y vamos a tener mucho avance en nuestro camino espiritual. Entonces ese punto de encaje es algo que solamente puede ver un clarividente o un vidente. Ese punto de encaje es una parte de nuestro ser, una parte de nuestra energía que entra en contacto con la energía del universo. Y al entrar en contacto con esa energía del universo, selecciona una parte de la información, y nuestra magia como seres humanos es que podemos percibir los mundos de forma material. Eso es algo muy importante porque va a ser la explicación clave en todo el sentido de este conocimiento, y es que nosotros podemos ver el mundo de forma material. No existe el mundo material, nosotros lo creamos con nuestra percepción. Entonces el punto de encaje se mueve muy fácilmente cuando uno duerme. Cuando usted se acuesta a dormir, si lo está viendo un clarividente, ubica su punto de encaje, y cuando usted se queda dormido, empieza ese punto de encaje a moverse libremente por su esfera luminosa. Cuando usted está despierto, en la llamada vigilia, el punto de encaje está fijo, por eso la percepción del mundo es estable. Todos compartimos la misma posición del punto de encaje para percibir el mismo mundo. Entonces, cuando duerme, la persona mueve su punto de encaje, y hay momentos en donde ese punto de encaje queda fijo, percibiendo un pequeño mundo, y son los sueños que nosotros tenemos. Para las personas que han practicado el desdoblamiento astral, pues habrán experimentado lo difícil que es sostenerse en una escena, sostener la claridad y la estabilidad de una escena. Generalmente la escena en un sueño va a cambiar, va a mutar, va a moverse. Eso sucede porque el punto de encaje en el mundo de los sueños no puede estabilizarse fácilmente, mientras que en el mundo físico sí se puede estabilizar. Y eso se debe a que nosotros estamos divididos en dos tipos de energía, que son la energía que se llama del lado derecho y la energía del lado izquierdo. La energía del lado derecho es la energía que materializa nuestro mundo. Es la energía del mundo de las preocupaciones del diario vivir. Y la energía del lado izquierdo es lo que se denomina el mundo desconocido, lo desconocido. Esto tiene todo que ver con la destrucción de los antiguos videntes, porque los antiguos videntes confundieron ese mundo de lo desconocido con un aspecto que está por fuera de nuestra energía, que es mucho más amplio, que es el mundo incognoscible, lo que no se puede conocer. Ese es un mundo que está vedado, está bloqueado, es de imposible acceso para el ser humano. Nosotros no podemos percibir ese mundo, porque si nosotros movemos nuestro punto de encaje más allá de lo conocido o de lo desconocido, y sale de nuestra esfera luminosa y empieza a percibir lo que no se puede conocer, esa percepción nos debilita y termina matándonos. Entonces, lo que destruyó a los brujos de la antigüedad fue que ellos empezaron a percibir a través de sus viajes con plantas el mundo que no se puede conocer, el mundo incognoscible, y eso los debilitó. Claro. Les debilitó la razón, les debilitó el cuerpo, les debilitó el sentir, y terminaron siendo destruidos. Entonces, cuando esos videntes que sobrevivieron en las cuevas se dieron cuenta de ese error, entonces delinearon que en verdad no existían dos mundos,
uno conocido y uno desconocido, sino que existían tres: el conocido, el desconocido y el que no se puede conocer. Y descubrieron lo más importante: el mundo conocido y el mundo desconocido son ilusorios, ambos. El mundo del astral también es ilusorio. Claro, Descubrieron que lo único real que existe es la muerte, y que la muerte es la que nos abre la puerta para penetrar en el mundo incognoscible. Y nuestro objetivo como seres humanos es prepararnos para atravesar ese mundo incognoscible estando vivos, convirtiéndonos en seres de energía solar pura, en palabras de don Juan Matus. el punto de encaje, vamos a estar repitiendo continuamente eso del punto de encaje, porque como nos lo explicó demasiado bien nuestro compañero, el artesano, pues resulta que ese punto de encaje es como, llamémoslo así, un punto en nuestra aura, un punto en nuestra energía, ¿sí? Entre comillas, aura. Entonces hay un punto y ese punto permanece fijo todo el tiempo. Ese punto hace que uno perciba los edificios, las plantas, las personas, los objetos, todos los días de la misma manera. Y que piense de una misma manera siempre. Que sienta de una misma manera. Y eso se torna aburridor. Por eso uno dice: "Ah, estoy como aburrido. Quisiera como algo distinto que me saque de la rutina". Desde el año 1960 aproximadamente, que empieza la era de Acuario, en el año 1962 específicamente, pues empezó a regir en la Tierra algo que se llama la onda dionisiaca. Es una energía especial que viene del centro de la galaxia y hace que los seres humanos, muchos seres humanos, empecemos a preguntarnos qué hay más allá de esta vida aburridora, de esto tan monótono. Sí, los noticieros de siempre, los políticos de siempre, las religiones de siempre, el colegio, la escuela, la universidad, el trabajo y morirse. Eso es todo, no hay realmente un sentido y la gente empezó a preguntarse eso, pero el sistema aprovechó la logia negra y pues los desvió con toda una clase de movimientos de hippies y de cosas que aprovechaban esas inquietudes espirituales para desviarlas al consumo de estas cosas. Entonces, todo esto está interrelacionado, porque lo que buscaban los hippies o lo que buscan muchas personas es mover el punto de encaje. Es que ese punto de encaje, sin conocerlo, la gente no tiene ni idea de qué es el punto de encaje. Inconscientemente, uno quiere moverlo, quiere ir a experimentar otros mundos, otras sensaciones, otros estados de conciencia. Claro, entonces la gente empezó a ver que existían ciertas plantas, ciertos productos naturales y también químicos que les movían el punto de encaje, es decir, que les hacían ver cosas que comúnmente en el estado normal, sin consumir nada, pues no se ven, y a sentir cosas que en el estado normal, convencional, ahí en ese punto de encaje quieto normalmente, pues uno no siente sino esas cosas, pero cuando consume esas cosas, le cambia esas plantas de poder. Bien, lo que nos viene a explicar este conocimiento tan mágico y poderoso es cómo mover ese punto, cómo lograr cosas más allá de las que puede experimentar alguien en un viaje de ayahuasca, en un viaje de hongos, lograr algo mucho más, 1000 veces, 1000 millones de veces más poderoso que eso, moviendo nuestro punto de encaje a voluntad, sin necesidad de consumo de nada. Eso es lo que nos enseña este conocimiento, es lo que nuestro compañero, el artesano, nos va a seguir exponiendo, porque eso es lo que nos enseña don Juan Matus. Y eso es lo que quiero resaltar, esas dos cosas, el término brujería y el término punto de encaje, para que tengamos en cuenta que nosotros, al volvernos cada vez más avanzados en este camino, pues sabremos mover a voluntad ese punto de encaje, y cuando se mueve, entonces podremos percibir otros seres que están acá. Tendremos contactos con otros seres de otras dimensiones. Si logramos mover ese punto de encaje, lograremos incluso moldear nuestra realidad de manera conveniente, de manera voluntaria. Seremos dueños de las circunstancias, de nuestro mundo. No víctimas de nuestro mundo, como actualmente somos, sino creadores, arquitectos de nuestro mundo. Entonces, en este proceso de reestructuración del conocimiento de los antiguos videntes, estos sobrevivientes logran plantear unas estrategias para poder mover el punto de encaje. Se dieron cuenta que la manera más fácil de mover el punto de encaje era a través del ensueño. Entonces establecieron que el ensueño se tenía que hacer de forma muy
mesurada, muy controlada, muy sobria y equilibrándolo con elementos de la vida cotidiana, porque esa era la única forma en que ellos podían mantenerse anclados y mantener una sobriedad, porque lo que los había destruido era haber perdido la sobriedad, haber creído que el mundo de los ensueños en donde ellos se podían transformar en árboles y vivir durante miles de años como árboles, en donde se podían transformar en seres energéticos que parecían arañas y meterse en los túneles de otros planos, les había hecho perder totalmente la relación con lo humano. Entonces estos sobrevivientes se separaron de los antiguos videntes y se denominan los nuevos videntes. Entonces Carlos Castaneda es el heredero de los nuevos videntes. Y dentro de los nuevos videntes hay una serie de especialidades. Don Juan era un nahual, es decir, era un ser que tenía el doble de energía que un ser humano común y corriente. Esa capacidad de tener el doble de energía le permitía tener muchísima más capacidad de manejo de la percepción, muchísima más inteligencia, muchísima más fuerza, y eso lo convertía en el líder de lo que se llamaba la partida del Nahual. La partida del Nahual era un grupo de videntes que se dividían por sus configuraciones energéticas. Entonces hay dos tipos de configuraciones energéticas en los videntes: la de los acechadores y la de los ensoñadores. Los ensoñadores son los que tienen la capacidad para viajar fácilmente en el mundo de los sueños, incluso estando despiertos. Los acechadores son los que tienen la capacidad de controlar el comportamiento. Entonces, los nuevos videntes se dieron que la forma más segura, no la más fácil, pero sí la más segura, de ir moviendo el punto de encaje poco a poco y de manera controlada, sin perder la sobriedad, era a través del control del comportamiento, es decir, lo que se llama el arte del acecho. Para poder practicar el arte del acecho, el arte del ensueño y el manejo de la voluntad del universo, que se llama la maestría del intento, los nuevos videntes desarrollaron un sistema para fortalecer el cuerpo y fortalecer el carácter de los videntes. Ese sistema se llama el camino del guerrero. El camino del guerrero está diseñado para que los aprendices de videntes, desarrollen la fuerza interna necesaria para soportar el camino del conocimiento. Es una fuerza de carácter, es una sobriedad, es una fuerza física, ¿sí? Es una vitalidad. Tiene que ver con perder la importancia personal, tiene que ver con borrar la historia personal, tiene que ver con la capacidad de silenciar la mente, llegar al silencio interior. Entonces, el silencio interior es la llave que abre la puerta para mover el punto de encaje. El punto de encaje se mueve cuando logramos el silencio interior. Y a partir de mover el punto de encaje podemos acechar, podemos ensoñar y podemos intentar. Entonces, nosotros cuando empezamos a ver que el conocimiento de los nuevos videntes es mucho más complejo, que está construido en el camino del guerrero, en el arte del acecho, en el arte del ensueño y en la maestría del intento, y que se engloba dentro de una serie de conocimientos clarividentes muy profundos que ellos llaman la maestría de estar consciente de ser. Nos preguntamos, bueno, ¿y por qué le dieron plantas de poder a Carlos Castaneda? ¿Por qué todo el mundo cree que el camino de Don Juan es con plantas de poder? Entonces, dentro de la herencia que los nuevos videntes tenían de esos antiguos toltecas, estaba el uso controlado de las plantas, porque ellos se dieron cuenta que había personas, aprendices, que no tenían la suficiente sensibilidad para mover su punto de encaje, por ejemplo, haciendo las prácticas de las caminatas de poder, haciendo la práctica de mirar la sombra de dos piedras, visqueando para que la sombra se volviera una sola, y poder silenciarse metiéndose en la sombra de las dos piedras.
Por ejemplo, simplemente mirándose las manos en un sueño para darse cuenta que estamos soñando. Entonces, como Carlos no lograba, ni siquiera quería hacerlo, don Juan empezó a darle plantas de poder para aflojarle el punto de encaje. Pero cuando Carlos descubrió que esas plantas de poder realmente no le servían, empezó a practicar todas las técnicas del acecho y camino del guerrero y del ensueño que don Juan le enseñó. Em, entonces, esta es la explicación inicial que se da al por qué las plantas de poder son solamente una ayuda que se daba cuando hay un maestro, un nahual, que es capaz de darle la planta de poder y dirigir el movimiento del punto de encaje. Porque el movimiento del punto de encaje es también, llamémoslo, contagioso o magnético. Si yo tengo suficiente poder, puedo arrastrarlo a un aprendiz a otro estado de conciencia. Y si me ayudo de una planta de poder en donde yo manejo el elemental, ese elemental lo he dominado, entonces puedo llevarlo a la visión que yo vea conveniente. Entonces es ahí donde nosotros no podemos simplemente consumir plantas de poder con cualquier persona, porque nosotros estamos en una línea de conocimiento cuyo objetivo es muy claro, y es que nosotros tenemos que llegar a la puerta de la muerte y pasar esa puerta de la muerte estando aún vivos, para empezar a explorar los otros planos del universo y llevar nuestra magia humana, que es materializar mundos que nadie ha materializado. Esa es la verdadera dimensión del conocimiento de Don Juan, ir más allá de lo material, no depender de las plantas, lograr la libertad total, lograr el autocontrol total.